¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas logran generar riqueza real mientras tú trabajas toda tu vida y nunca te queda dinero? No es inteligencia, no es suerte. Es algo mucho más sencillo y a la vez más difícil de ver. Ray Dalio, uno de los inversores más exitosos del mundo, lo descubrió después de perderlo casi todo, y lo que aprendió podría cambiar por completo la forma en que se maneja el dinero. Quédate conmigo y te lo explicaré como nunca antes lo habías escuchado. Ray Dalio no nació rico. Comenzó a invertir a los 12 años. Tomé el dinero que ganaba haciendo trabajos ocasionales, compré acciones y aprendí por las malas. A los 26 años, abrió una sociedad de inversión en el salón de su propio apartamento. En 1982, apostó todas sus fichas a una predicción. Estaba absolutamente seguro de que tenía razón, y cometió un gran error. Lo perdió casi todo. Tuvo que pedirle dinero prestado a su padre para pagar las cuentas. Estaba por los suelos. Pero fue allí, en ese momento de desesperación, que comprendió algo que lo cambió todo. Se dio cuenta de que el problema no era el mercado. Así era como pensaba. Pensó en pequeño sin saberlo. Y pensar en pequeño, disfrazado de seguridad, es la trampa más peligrosa que existe. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Comenta, y me gusta saber de dónde vienen estas personas que buscan contenido real. Y si te gusta, suscríbete al canal y deja un me gusta. Esto ayuda a que más personas encuentren este video. Déjame explicarte lo que significa pensar en pequeño. No se trata de querer poco dinero. No es ser humilde. No es una vida sencilla. Pensar en pequeño es cuando limitas tus posibilidades incluso antes de intentarlo. Es cuando miras una oportunidad y lo primero que te viene a la mente es, esto no es para mí. Es cuando te conformas con lo mínimo, porque crees que el máximo no es alcanzable. ¿Y sabes qué es peor? Pensar en pequeño requiere el mismo trabajo que pensar en grande. A veces incluso da más, porque cuando piensas en pequeño, vives resolviendo problema tras problema, persiguiendo pérdidas, apagando incendios. Cuando pienses grande, resolverás el problema una vez. Mira, antes de continuar, necesito decirte algo. Todo lo que les voy a mostrar aquí, lo pongo en un libro. Llame ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? No es un libro de autoayuda, no es cosa de gurús. Eso es lo que descubrí después de años de estudiar por qué las personas que trabajan duro no pueden seguir adelante. Si esto tiene sentido para usted, el enlace está en el comentario fijado. Descárgalo y agradéceme más tarde. Te daré un ejemplo muy simple. Hay dos chicos. Ambos trabajan como albañiles. Ambos ganan lo mismo por día de trabajo. El primero piensa en pequeño. Se levanta todos los días, toma el autobús, va a trabajar, golpea la losa, cobra y regresa a casa. Lleva 20 años haciendo esto. Cuando llega fin de mes, pagas las cuentas y estás en cero. Se queja de que el jefe no le paga bien. Quejarse de la vida, pero no hace nada diferente porque cree que así es. El segundo piensa en grande. Él también se despierta. También toma el autobús. También va a trabajar. Pero mientras trabaja, observa. Ve cómo el jefe consigue clientes. Mira cuánto cobra el jefe. Vea cuánto gasta en materiales. Escribe todo en su cabeza. 3 años después abrió su propia firma. 5 años más. Tiene 10 empleados. En otros 10 años tiene 3 casas alquiladas. Ambos partieron del mismo lugar. Ambos trabajaron duro. La diferencia fue el tamaño del pensamiento. Y no me digáis que es porque el segundo tuvo suerte u oportunidad. Ambos tuvieron una oportunidad. El primero lo vio y lo soltó porque pensó en pequeño. El segundo lo vio y lo agarró porque pensó en grande. Pensar en pequeño es una prisión que uno mismo construye. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado. Crees que estás siendo realista. Crees que estás siendo sensato. Pero es solo limitarte a ti mismo. Ray Dalio ha pasado años estudiando por qué algunas personas generan riqueza y otras no. Analizó cientos de casos, habló con millonarios, estudió quiebras y llegó a una conclusión que repetía en cada entrevista. La diferencia entre los que crecen y los que se quedan en el mismo lugar no es talento, no es educación, ni siquiera es dinero inicial. Es la capacidad de pensar en posibilidades
que al principio parecen imposibles. Lo llama pensar en otra escala. Eu chamo de pensar grande, cualquiera que sea el nombre. Lo que importa es entender que tu cerebro ha sido entrenado toda tu vida para pensar en pequeño. Y necesitas reprogramar esto. ¿Ves cómo las cosas empiezan a tener sentido? Lo que les estoy mostrando es solo una parte. En el libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Profundizo mucho más. Explico cada pieza de este rompecabezas. Si desea la vista completa, no fragmentada, vaya al comentario fijado y descárguela. Me lo agradecerás. Déjame mostrarte los números. Según una encuesta de la Reserva Federal de 2023, el 87% de las familias estadounidenses tienen menos de $10,000 ahorrados. Eso en valores actuales ronda los $55,000. La mayoría de estas familias tienen dos fuentes de ingresos. Trabajan entre 40 y 60 horas semanales, ganan un salario medio o incluso superior al promedio, y todavía no pueden armar nada. ¿Por qué? Porque piensan en pequeño sin darse cuenta. Ahorran en los lugares equivocados. Cortaron el café, el cine, la pizza del fin de semana, pero siguen gastando horriblemente en cosas que no añaden valor, porque no se detienen a pensar diferente. Continúan en el mismo trabajo que no tiene futuro, porque creen que es lo mejor que pueden hacer. Permanecen en el mismo pequeño pueblo, donde no tienen oportunidades, porque piensan que irse de allí es demasiado arriesgado. Pensar en pequeño te mantiene atrapado en un círculo vicioso. Ahora piensa conmigo. Si trabajas 8 horas al día pensando en pequeño u 8 horas al día pensando en grande, el cansancio es el mismo. La diferencia es el resultado. Cuando piensas en pequeño, trabajas para resolver el problema de hoy. Cuando piensas en grande, trabajas para resolver el problema durante los próximos 10 años. Es el mismo esfuerzo, pero el impacto es completamente diferente. Ray Dalio dice algo que nunca he olvidado. Dolor más reflexão é igual a progresso. Ele está dizendo o seguinte: quando você passa por uma dificuldade e para pensar de verdade sobre o que aconteceu, você aprende. Pero si solo sientes el dolor y sigues haciendo lo mismo, no abandonarás el lugar. La mayoría de la gente hace precisamente eso. Pasa por el dolor, pero no reflexiones. Pierdes dinero por una mala decisión y le echas la culpa a la suerte. Se queda sin dinero a final de mes y le echa la culpa a su salario. No crece en su carrera y culpa a su jefe. Nunca me detengo a pensar. ¿Tal vez el problema no está en mi forma de pensar? ¿No me estoy limitando? Porque admitirlo duele. Es más fácil echarle la culpa a algo externo. Pero cuando tienes el coraje de mirar hacia adentro y darte cuenta de que te estás saboteando con pequeños pensamientos, entonces tienes la oportunidad de cambiar. Si te identificas con esto, ve a los comentarios y escribe: ahora veo lo que no vi. Escríbalo. Porque en el momento en que declaras eso, comienzas a convertirte en eso. Te contaré una historia real. 2008. Crisis financiera. Millones de personas perdieron sus hogares, empleos y ahorros. Ray Dalio acababa de lanzar un fondo que apostaba que eso sucedería exactamente. Mientras todos los demás perdían, él ganaba. No porque fuera más inteligente que los demás, sino porque pensaba diferente. Mientras todos miraban los datos y pensaban: todo está bien, seguirá subiendo. Él miró los mismos datos y pensó: esto no tiene sentido. Eventualmente, bajará. Se atrevió a pensar en una posibilidad que nadie quería considerar. Él pensaba en grande mientras los demás pensaban en pequeño, y cambió su vida para siempre. Ahora estarás pensando: pero yo no soy Ray Dalio. No tengo una sociedad de inversión. No entiendo economía. Y ahí es exactamente donde reside el peligro. Estás pensando en pequeño otra vez. Estás limitando antes de tentar. Porque pensar en grande no tiene nada que ver con tener dinero o conocimientos técnicos. Se trata de abrir tu mente a las posibilidades. Con preguntar: ¿y si lo hiciera diferente? ¿Qué pasaría si intentara lo que siempre quise, pero nunca tuve el coraje? ¿Qué pasa si invierto tiempo en aprender algo nuevo, en lugar de quejarme de que no lo sé? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has estado en una situación similar a la que describí? Las historias reales ayudan a todos aquí. La ciencia ya lo ha demostrado. Hay un estudio de la Universidad de Stanford del año 2012
que analizó a más de 1000 personas durante 20 años. Tomaron personas con ingresos similares, educación similar y edad similar. Se dividieron en dos grupos. El grupo que pensaba en términos de crecimiento, es decir, que creía que podía aprender y mejorar, ganaba una media de 52% más a lo largo de su vida. El grupo que pensaba fijamente, que creía que las cosas son como son y no cambian, permaneció prácticamente en el mismo lugar, diferencia del 52%, simplemente porque un grupo pensaba más que el otro. Eso no es suerte, esto no es una coincidencia, es evidencia científica de que la forma en que piensas determina el resultado que obtienes. Pero hay algo importante que necesito decirte. Pensar en grande no es ser imprudente, no es salir a hacer locuras pensando que va a funcionar. Ray Dalio no apostó todo a esa predicción del 2008 sin haber hecho los deberes. Estudió, analizado, preparado. Pensó en todas las posibilidades. Pensar en grande con planificación es sabiduría. Pensar en grande sin planificar es una estupidez. La diferencia es que quienes piensan en grande estudian para hacer posible lo que parece imposible. Los que piensan en pequeño ni siquiera estudian porque ya han decidido que es imposible. Déjame darte ejemplos prácticos de cómo pensar en pequeño te perjudica en tu vida diaria. Ganas 1.500 reales al mes. Tu factura de luz es de 200. Tu primer pensamiento es, necesito ahorrar y energía para gastar menos. Apagas las luces, reduces la ducha, sudas con el calor. Al final del mes ahorras 20 reales. ¡Felicitaciones! Pensaste en pequeño. Una persona que piensa en grande mira la misma situación y piensa de manera diferente. Ella piensa, ¿cómo puedo ganar 300 reales más al mes? Luego ve que tiene tiempo libre los sábados. Ofrece servicios de limpieza, pintura y entrega. En 2 sábados ganó 300. Pagó toda la factura de la luz y todavía le sobró dinero. Mismo esfuerzo. Resultado completamente diferente, porque se pensaba en reducir el gasto. El otro pensó en aumentar las ganancias. Un pensamiento pequeño. El otro pensó en grande. Otro ejemplo. Ha trabajado en una empresa durante 10 años. Gana 2.500 al mes. Nunca hubo un aumento real. Simplemente reajustar la inflación. Piensas, al menos yo tengo trabajo. Mucha gente está desempleada. Pensó en pequeño. Una persona que piensa en grande mira la misma situación y piensa, 10 años aquí y mi salario no se ha duplicado. Hay algo mal. Ella empieza a mirar, actualizar currículum, hacer entrevistas. En 6 meses, encuentra un lugar que paga 3.500, aumento del 500%. Ambas personas tenían la misma situación. Uno estuvo de acuerdo, el otro actuó. Un pensamiento pequeño, el otro pensó en grande. Hay algunos datos del Banco Mundial que me parecen alarmantes. El 71% de la población de los países en desarrollo vive con menos de $10 al día. Son unos 55 reales. La mayoría de estas personas trabajan más de 10 horas al día. Rala hasta los huesos. And he remains poor. ¿Por qué? Porque piensas en pequeño. They work to survive today without thinking about building something for tomorrow. No es culpa de ellas. Nadie enseñó de manera diferente, pero es la realidad. Y tú, aunque ganes más de $10 al día, podrías estar haciendo lo mismo. Trabajar para sobrevivir sin pensar en construir. Eso es pensar en pequeño. Ray Dalio tiene un concepto llamado principios. Escribió un libro sobre eso. Los principios son reglas que usted crea para tomar decisiones. Su primer principio sobre el dinero es pensar siempre en las consecuencias de segundo y tercer nivel. ¿Qué significa esto en portugués sencillo? Es decir, antes de hacer cualquier cosa, piensa no solo en el resultado inmediato, sino en el resultado del resultado y en el resultado del resultado del resultado. Quienes piensan en pequeño solo ven la primera consecuencia. Quienes piensan en grande ven las 3 cosas. Un verdadero ejemplo. Obtienes dinero extra. 1.000 reales. Primera consecuencia si gastas. Obtienes placer inmediato. Segunda consecuencia. En un mes no te quedará nada. Tercera consecuencia. Dentro de un año seguirás en el mismo lugar. Ahora piensa diferente. Primera consecuencia si inviertes.
no obtienes placer inmediato. Segunda consecuencia, en un mes tendrás 1050. Tercera consecuencia, dentro de 10 años, si sigues haciendo esto, tendrás 200,000. ¿Pensaste en los 3 niveles? Entonces, pensó en grande. ¿Acabas de pensar en el primero? Pensó en pequeño. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, no eres cualquiera. La mayoría de la gente ya se habría ido, pero te quedaste porque sabes que es importante. Y es para gente como usted que escribí el libro. ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? No es para curiosos, es para aquellos que realmente quieren cambiar. El enlace está en el comentario fijado. Sabes qué hacer. Ahora te mostraré la parte más importante. Cómo salir del pensamiento pequeño. Porque entender el problema es fácil. El cambio es difícil. Ray Dalio creó un método. Él lo llama meditación radical. No hay nada espiritual en esto. Es solo una forma de obligar a tu cerebro a pensar de manera diferente. Funciona así. Todos los días, antes de tomar cualquier decisión importante sobre el dinero, te detienes y te preguntas, ¿estoy pensando en pequeño o en grande? ¿Estoy tratando de resolver el problema de hoy o construir algo para mañana? ¿Estoy dejando que el miedo decida o la razón? 3 preguntas sencillas, pero lo cambian todo. Déjame darte ejemplos de cómo aplicarlo. Estás pensando en hacer un curso que cuesta 500 reales. Tu pequeña mente dice, 500 reales es mucho, no es suficiente. Te detienes. Haz las 3 preguntas. ¿Estoy pensando en grande o en pequeño? Pequeño, porque solo miro los 500 y no lo que voy a obtener del conocimiento. ¿Estoy tratando de resolver hoy o construir mañana? Oje, porque tô preocupado con os 500 saindo da conta. ¿Estoy dejando que el miedo decida? Sí, miedo a gastar. Responde las 3. Date cuenta de que estás pensando en pequeño. Entonces cambia. Piensa, ¿y si hago este curso y consigo un mejor trabajo en 6 meses? Los 500 vieron un aumento de salario de 5,000. Pensó en grande. Tomó una decisión diferente. Otro ejemplo. Trabajas en un trabajo que no te gusta. Cada día hay sufrimiento, pero paga las cuentas. Tu pequeño pensamiento dice, al menos paga las cuentas. Quédate ahí. 3 preguntas. ¿Pensando en pequeño o en grande? Pequeño, porque estoy satisfecho. ¿Resolver hoy o construir mañana? Solo hoy, porque estoy atrapado en la comodidad que paga las cuentas. ¿Miedo a decidir? Sí. Miedo de correr riesgos. Responder. Cambiar. Piensa, ¿y si aprovecho las noches para estudiar algo nuevo? En un año tengo la posibilidad de salir de aquí. Pensó en grande. Cambió la decisión. Según datos de la OCDE de 2024, las personas que cambian de trabajo cada 3 o 5 años ganan una media de un 34% más a lo largo de su carrera que las personas que permanecen en el mismo lugar. 34%. Simplemente porque tuvieron el coraje de pensar diferente, de no conformarse, pensar en grande. Si esto está cambiando tu forma de pensar sobre el dinero, deja un me gusta. Es rápido para ti y ayuda a que más personas encuentren este contenido. Pero hay un problema, y necesito ser honesto contigo. Pensar en grande por sí solo no soluciona nada. Necesitas 2 cosas juntas. Pensar en grande y actuar con coherencia. Porque hay gente que piensa en grande, pero no hace nada. Solo quédate en el sueño. En planificación, a voluntad. Y hay gente que actúa mucho, pero piensa en pequeño. Trabaja como loco, pero en el lugar equivocado. Ambos fracasan. Quienes verdaderamente construyen patrimonio son quienes combinan las 2 cosas. Piensa en grandes posibilidades y actúa todos los días para llegar allí. Ray Dalio tardó casi 10 años en hacer despegar su empresa después de aquel fracaso en el 82. 10 años pensando en grande y actuando con coherencia todos los días, sin rendirse, sin conformarse, no volver a pensar en pequeño. Hoy su empresa gestiona más de 150,000 millones de dólares. ¿Crees que esto sucedió porque tuvo suerte? ¿O porque obligó a su cerebro a pensar diferente cada día durante 10 años? La verdad es que la mayoría de la gente se da por vencida a mitad de camino. Empieza a pensar en grande, intenta cambiar, pero ante la primera dificultad, vuelves al pensamiento pequeño. Porque pensar en pequeño es cómodo, es seguro, se sabe. Pensar en grande requiere trabajo, da miedo, da inseguridad, pero es la única salida. Y hay una verdad que duele.
Si sigues pensando como siempre has pensado, seguirás teniendo lo que siempre has tenido. Si esto te molesta, necesitas cambiar. Si no te molesta, puedes cerrar el vídeo ahora porque el resto no te servirá de nada. ¿Sigues aquí? Así que déjame contarte la última parte. El secreto del que nadie habla. Pensar en grande no se trata de tener más dinero, se trata de tener más opciones. Cuando piensas en pequeño, vives rehén de las circunstancias. Necesitas ese trabajo porque no tienes otra opción. Tienes que aceptar ese salario porque no tienes a dónde ir. Necesita vivir en ese lugar porque no puede permitirse el lujo de irse. No tienes elección. Cuando piensas en grande y actúas de manera consistente, generas opciones. Si el trabajo no es bueno, tienes otro. Si el salario es malo, negocias porque sabes que tienes valor. Si el lugar no te conviene, cambias porque tienes los medios. Esa es la verdadera diferencia. No se trata de ser rico, se trata de ser libre. Y la libertad no tiene precio. Ray Dalio dice que la mayor riqueza es no tener mucho dinero. Se trata de tener tiempo y opciones, poder despertarse y decidir qué hacer con el día, ser capaz de decir no a lo que no te sirve, poder elegir con quién trabajas, dónde vives, cómo vives. Esto solo sucede cuando obligas a tu cerebro a pensar en grande, incluso cuando todo lo que te rodea te empuja a pensar en pequeño. Si entiendes esto, ve a los comentarios y escribe: yo decido hoy, no mañana. Escribe ahora, no después del vídeo, ahora. Porque este es el primer ejercicio de la nueva mentalidad. Actúe ahora, en lugar de retrasarlo. Les mostraré un último ejemplo para cerrar esta idea. Imagínense dos hermanos. Crecieron en la misma casa, la misma educación, mismas oportunidades. Uno se convirtió en empresario, el otro se convirtió en empleado. Ambos trabajan duro, ambos se levantan temprano, ambos se esfuerzan mucho. Pero uno tiene 3 casas, 2 coches y viaja todos los años. El otro apenas paga el alquiler. ¿Por qué? Porque uno pensó: ¿cómo hago para tener mi propio negocio? El otro pensó: ¿dónde puedo encontrar un buen trabajo? Un pensamiento en grande. El otro pensó en pequeño. No es un juicio, es un hallazgo. Y debes elegir de qué lado quieres estar. Estamos llegando al final, pero necesito decirte una última cosa. Todo lo que has aprendido aquí hoy solo vale algo si actúas. Y el primer paso más sencillo es descargar el libro. ¿Por qué trabajar más te hace más pobre en el comentario fijado? No espere a la próxima crisis para recordar esta conversación. Actúe ahora. Según estudios sobre comportamiento financiero de la Universidad de Yale, el 93% de las personas que aprenden algo nuevo sobre el dinero y no actúan en las siguientes 72 horas, nunca vuelven a actuar. 72 horas. 3 días. Es el momento que tienes para transformar el conocimiento en acción. Después de eso, se convierte en una información más en tu cabeza que no cambia nada. Así que no dejes que muera aquí. Consigue el libro, leer, aplicar, cambiar. Para no perderte los próximos vídeos, suscríbete al canal. Publico contenido como este todas las semanas. Ahora te daré los pasos prácticos. Primer paso: identifica dónde estás pensando en pequeño ahora. Mira tu vida, tu trabajo, tu dinero, tus elecciones. ¿Dónde te estás limitando? ¿Dónde estás dejando que el miedo decida? Escríbalo. Segundo paso: para cada área que hayas identificado, pregunta: ¿cómo sería si pensara en grande aquí? Sin censura. No juzgues. Imagínense. ¿Cómo sería si no tuvieras miedo? ¿Cómo sería si creyeras que es posible? Tercer paso: elige una zona, solo uno, y hace un movimiento. No tiene por qué ser grande. Puede que sea pequeño, pero tiene que ir en la dirección de un gran pensamiento. Si desea cambiar de trabajo, actualice su currículum hoy. Si quieres aprender algo nuevo, busca un curso hoy. Si desea invertir, abra una cuenta de corretaje hoy. Un movimiento, hoy. Mañana no. Ray Dalio dice que el éxito es 80% psicológico y 20% técnico. No es necesario ser un genio. No es necesario tener un don. Necesitas entrenar tu mente para pensar de manera diferente. Y cualquiera puede hacer eso, pero hay que quererlo. Necesitas comprometerte. Necesitas obligar a tu cerebro a salir de su zona de confort. Hay un experimento famoso de la Universidad de Harvard en 1979,
Tomaron estudiantes que se estaban graduando. Le preguntaron, ¿tiene objetivos claros escritos para su vida? El 3% dijo que sí. 10 años después, regresaron los mismos estudiantes. El 3% que tenía objetivos claros por escrito ganó en promedio 10 veces más que el otro 97% combinado. 10 veces. No porque fueran más inteligentes, porque tenían claridad, porque pensaron en términos de construcción, porque pensaron en grande. No tienes que ser Ray Dalio. No es necesario convertirse en multimillonario, pero necesitas pensar más grande de lo que estás pensando ahora, porque si no lo haces, dentro de 10 años, estarás en el mismo lugar, trabajando duro, quejumbroso, sin entender por qué. Y entonces recordarás este vídeo, recordarás que alguien te advirtió, y te arrepentirás de no haber actuado. La elección es tuya. Puedes cerrar este vídeo y seguir pensando en pequeño. Siga cumpliendo, continuar limitado. O puedes tomar la decisión ahora de obligar a tu cerebro a pensar de manera diferente, para permitirte soñar en grande, actuar por una vida mejor. ¿Qué será? Última llamada antes del cierre. Si en algún momento de este vídeo pensaste que alguien finalmente estaba diciendo la verdad, necesitas el libro. ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Está en el comentario fijado. Hace esto por ti, para tu futuro, para tu familia. Todo lo que dije aquí es educación, no consejos de inversión. Mostré patrones del pasado y ejemplos reales. Esto no garantiza que el futuro será el mismo. Cada persona tiene una situación diferente. Antes de realizar cambios importantes con su dinero, hable con alguien que entienda el tema. Mi papel aquí es informarte y hacerte pensar diferente. La decisión de qué hacer con él es siempre tuya. Pero te garantizo una cosa, si sigues pensando en pequeño, permanecerás en el mismo lugar. Si empiezas a pensar en grande y actuar con coherencia, tu vida cambiará. No es una promesa, es una consecuencia natural, porque pensar en grande y pensar en pequeño es el mismo trabajo. La diferencia es el resultado, y usted merece mejores resultados de los que está obteniendo ahora.